¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema que empezamos el lunes. Muy interesante, muy importante conocer lo que es el purgatorio, los sufragios. ¿Qué debemos hacer como católicos al respecto? ¿Qué le parece, doctor? Muy bien, sobre todo que acabamos de pasar una fecha importante para los franciscanos. No sé si recuerdan, y donde se otorga la indulgencia plenaria, ¿no? O sea, en fin. Y muchísimas personas acuden a recibir este tipo de indulgencias. Entonces, creo que el hablar del purgatorio es algo muy actual y es algo que hemos omitido un poco y simplemente lo tenemos como una realidad de que quizá vayamos a dar ahí, pero no tenemos el concepto real de lo que es el purgatorio y mucho menos tenemos el concepto de qué se va a hacer el purgatorio y qué es lo que nos van a hacer en el purgatorio. Y de acuerdo, dependiendo del tipo de cultura que tengamos, pero casi todo coincide con sufrimiento. Y lo hemos dibujado, lo hemos puesto, lo hemos pintado, lo hemos exaltado como fuego, un fuego que quema, un fuego purificador. Pues ese es el punto de haber planeado este programa y sobre todo, como dijimos en el programa anterior, por petición de las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto. Y algo que es importantísimo, el purgatorio es un lugar o un estado. O sea, es un lugar específico en donde se dice aquí está el purgatorio, o es un estado del alma que vive en donde quiera que esté su purgatorio. ¿Sí? A ver, ¿a qué llegamos? Pues no vamos a llegar a nada, pero vamos a ver. Primero vamos a empezar con una lectura de Luisa y de los primeros libros de Luisa. Esto es importante decirlo, porque es cuando él empieza a enseñar más o menos todo lo que corresponde a esta vida espiritual. Vamos a oírla, ¿sí? Uh-huh. Es en el volumen 3, la lectura 15. Noviembre 28 de 1899. En el párrafo 3 dice Luisa: mi dulce Jesús, es verdad lo que dices, pero también yo siento que te amo mucho, y si tú dices que mi amor comparado con el tuyo apenas se percibe, esto es porque tu poder es sin límites y el mío es limitado, y por tanto puedo hacer por cuanto de ti mismo me viene dado. Tan es verdad que cuando tengo voluntad de sufrir más para demostrarte mayormente mi amor, si tú no me concedes las penas, no está en mi poder el sufrir, y estoy obligada a resignarme aún en esto, y ser ese ser inútil que por mí he sido siempre. En cambio, en ti está en tu poder el mismo sufrir, y en cualquier modo que quieras manifestarme tu amor, lo puedes hacer. Amado mío, dame a mí el poder y te haré ver cuánto sé hacer por amor tuyo, porque en la medida que me das, en esa medida te daré. Es curiosa esta postura de Luisa, ¿no? Y muy real. O sea, tú me das lo que yo puedo hacer. Ahora, si tú me dieras el poder, o sea, si tú me dieras la capacidad de poder tomar todo lo que yo quiera, te voy a demostrar lo que te puedo amar. ¿Sí? Sí. Curioso. Y es lo que quiere Dios, ser amado del mismo tamaño que Él nos ama, pero ahí Luisa todavía no tenía la capacidad. No, estaba empezando, ¿no? Estaba en el libro 3. Nuestro Señor le va explicando más que nada sobre las virtudes, la santidad de las virtudes. Así que todavía está muy, muy lejano el tiempo en que ella es poseedora de todo, ¿no? Sí, digo, porque algún día se supone que nosotros o los que logran vivir en la divina voluntad, bueno, nosotros, muy bien, podremos amar de ese tamaño. Así es, exactamente. Él escuchaba con sumo placer mi hablar disparatado,
y casi queriéndome poner a prueba me ha transportado fuera de mí misma, cerca de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso. Daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me ha dicho: aquí está el purgatorio, y muchas almas están concentradas en este fuego. Irás tú a ese lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. O sea, le está concediendo lo que ella pide, ¿no? Entonces le dice, bueno, ahora vas a sufrir las penas del purgatorio por amor a mí. O sea, y en favor de esas almas. Creo que es una prueba bastante, ¿cómo diríamos? Fuerte, sí. Difícil. Pero bueno, Luisa la pide, Luisa es la que quiere entrar en esto y definitivo acepta, puesto que al final le dice todo por amor tuyo. Estoy dispuesta, pero debes venir tú junto conmigo. De otra manera, si me dejas, no te dejas encontrar más. Curiosa Luisa, quiere que a Jesús junto con ella, pero Jesús le contesta algo que es muy categórico, ¿no? ¿Qué le contesta? Le dice, si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Esas penas con mi presencia para ti se cambiarían en alegrías y en contentos. Ojo con esto, porque esta es una clave que nos da. ¿Cuáles son las penas del purgatorio? La ausencia de Jesús. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que el verdadero sufrimiento en el purgatorio es la ausencia de Él. ¿Por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? Porque ya lo vio, ya lo conoció, ya tuvo la revelación de la divinidad ante ella, del alma que va al purgatorio, y ante esa revelación la propia alma se ve indigna, se ve sucia, se ve totalmente dispar de Jesús, y entonces por ella misma se queda para purgar. Esto ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Sí. Pero es interesante. Si yo voy contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Sí, y entonces alguien que todavía no se le revela a Jesús, pues no puede estar en el purgatorio tampoco, porque no extraña a quien no conoce. Si no tuviéramos el conocimiento de Jesús, sí, definitivamente no habría ese sufrimiento. Pero recordemos que todas las personas que fallecen, unos instantes antes de fallecer, pasan por aquel punto en que Jesús se presenta, se revela tal cual es. Entonces todas tienen la revelación de la divinidad. Y ahí quedan prendadas o de ella o quedan totalmente rechazando a esa divinidad, ¿no? Entonces, quedamos, según esta lectura, el purgatorio sería un lugar, o sea, un edificio tenebroso, en fin, pero está dando a entender como que sería un lugar. Ahora, viene otra lectura que también es muy interesante, igual que todo lo de Luisa, pero ahí nos vamos a enfrentar a la muerte de los padres de Luisa. O sea, mueren casi al mismo tiempo, la mamá primero y el papá después. Vamos a ver qué nos va diciendo Luisa y qué es lo que vamos sacando, ¿no?, de esto. Sí, es en el libro 7, lectura 83, de mayo 9, 1907. Muerte y purgatorio de los padres de Luisa. Bueno, de aquí nada más ella dice... Oh, cómo comprendía el fuego devorador del purgatorio, que mientras consume da la vida. No, pero espérame. O sea, muere la mamá de Luisa y ella se ofrece a sufrir las penas que la mamá debería de haber sufrido para que Jesús la exente del purgatorio. Y entonces ella empieza a sufrir y es esto, ¿no? O sea... empieza a comprender las penas que había en el purgatorio. Sí. Sí. Leo entonces desde... No, ya no, sí, o sea... Sí, ella dice, oh, cómo comprendía el fuego devorador del purgatorio, que mientras consume, da la vida. El fuego hace el oficio de alimento, de agua, de muerte y de vida.
pero en este estado yo era feliz. O sea, curioso, ¿no? En un estado de sufrimiento tal, ahí ella era feliz. Lógico, ¿por qué? Porque está sufriendo las penas que debería de haber sufrido la mamá en el purgatorio, y de alguna manera tiene la confianza de que Jesús se exente del purgatorio a su mamá. ¿Seguimos? Más adelante le dice Jesús: hija mía, consuélate. Pero también, o sea, el comentario de que está sufriendo ella porque no sabe, Jesús no le revela en dónde está. Entonces, ella sufre, aparte del sufrimiento de lo que nos acaban de leer, es el sufrimiento de que Jesús no le revela si la exentó o no. ¿Sí? Entonces, por eso es esa... Hija mía, consuélate, porque quiero decirte y hacerte ver dónde está tu madre. Y como tú, tanto antes como después de habérmela yo traído, me has ofrecido continuamente lo que yo merecí, hice y sufrí en el curso de mi vida a su favor. Por esto ella ahora se encuentra tomando parte en todo lo que yo hice y goza de mi humanidad, quedándole aún oculta mi divinidad, que en breve le será también develada. Y el fuego que tú sientes y tus oraciones han servido para exentarla de cualquier otra pena de sentido que a otros corresponden, porque mi justicia, tomando de ti la satisfacción, no podía tomarla de las dos. Aquí hay algo que es interesante, o sea, la exenta del purgatorio, sí, pero no la pone a gozar de la divinidad, sino la pone a gozar de su humanidad. En otras lecturas Jesús nos dice que el alma cuando muere generalmente primero pasa al cielo de su humanidad, y cuando ya ha recorrido totalmente ese cielo, cuando ya lo conoce, entonces pasa al cielo de la divinidad. Recordemos que la vida eterna es conocimiento del Padre y del Hijo al que el Padre ha enviado. Por lo tanto, primero necesitamos conocer a Jesús. O sea, esto, aunque no sería una falta o un pecado, porque no habíamos tenido en la revelación como para conocer totalmente a Jesús, de todas maneras, o sea, lo primero que el alma tiene que hacer es conocerlo a Él. Y por eso Jesús habla del cielo de su humanidad, o aquí de que goza de su humanidad, para irlo conociendo. Y una vez conocido, tendrá ya el acceso a la divinidad para conocer al Verbo, para conocer al Padre, para conocer al Espíritu Santo y sobre todo convivir y cooperar, concurrir en todas sus acciones, ¿no? Que ese sería ya el cielo de la divinidad. Sí. Seguimos. En ese momento, me parecía ver a mi madre dentro de una inmensidad que no tenía confines, y en esta inmensidad había tantos gozos y alegrías por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma, todo lo que contenía la humanidad santísima de Jesucristo. O sea que Luisa está viendo a su madre, pero la está viendo dentro de la humanidad de Jesús. Comprendía que es un segundo paraíso para los bienaventurados, y que todos para entrar al paraíso de la divinidad deben pasar por este de la humanidad de Cristo. Así que para mi madre había sido un singularísimo privilegio reservado a poquísimos, el no haber tocado otro purgatorio. Sin embargo, comprendía que si bien no estaba en tormentos, sino más bien en gozos, su felicidad no era perfecta, sino casi a la mitad. Palabras curiosas las que dice Luisa, ¿no? Un singularísimo privilegio reservado a poquísimos, el no haber tocado otro purgatorio. O sea, que el contexto de esto nos está diciendo que pasar a la humanidad de Jesús sería como un purgatorio, de alguna manera, porque está conociendo lo que no conoció, está aprendiendo a amar lo que no conoció,
y está aprendiendo todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado a Jesús en reparación por todo lo que Él realizó. Entonces, por eso a mí me parece muy curioso. No pasó por otro purgatorio más que aquí, que aunque no hay sufrimiento, pero el gozo no es completo. Sí, sí, porque está tocando a Jesús. Uh-huh. Nada más que sufriendo por lo que le hizo, ¿no? Así es. Sean dadas las gracias al Señor por esto. Yo continué sufriendo durante 12 días, tanto que me encontré al borde de la muerte. Pero habiéndose interpuesto la obediencia para hacer que ese hilo de vida que me quedaba no se rompiera, he regresado a mi estado natural. Bueno, entonces, este es un punto importante. El alma, algún alma puede sufrir, suplir a un alma que debería de ir al purgatorio y sufrir todo lo que esa alma debería de haber ido a sufrir al purgatorio, pero Dios le concede que sea ella la que lo sufra y exenta a aquella alma del purgatorio de fuego y la lleva a ¿cómo decir? Otro purgatorio de amor. Un purgatorio de amor, de conocer a Jesús, hasta que esté totalmente llena del conocimiento de Jesús y luego pase el conocimiento de la divinidad. Y luego viene ahora lo del papá, lo del padre. Y Jesús dice: hoy espero a tu Padre, y por amor tuyo me haré encontrar no como juez, sino como Padre benigno. Lo acogeré entre mis brazos. Y Luisa dice: yo insistí por lo del purgatorio, pero no me prestó atención y desapareció. Muerto mi padre, no me vino ningún sufrimiento nuevo, como sucedió con mi madre, y por esto entendí que había ido al purgatorio. Yo rogaba y volvía a rogar, pero Jesús se hacía ver solo como relámpago, sin darme tiempo de nada, y por añadidura, ni siquiera podía llorar, porque no tenía con quién hacerlo, y aquel que es el único que podía escuchar mi llanto me rehuía. Adorables juicios de Dios en sus modos. Después de 2 días de penas internas, mientras veía al bendito Jesús y le preguntaba por mi padre, lo oí detrás de las espaldas de Jesucristo, como si estallara en llanto y pedía ayuda, y desaparecieron. Yo quedé lacerada en el alma por esto y rezaba. Finalmente, después de 6 días, encontrándome en mi acostumbrado estado, me encontré fuera de mí misma, dentro de una iglesia en la que estaban muchas almas purgantes. Yo pedía a nuestro Señor que al menos hiciera venir a mi padre dentro de la iglesia a hacer su purgatorio, porque veía que estas almas en las iglesias están en constantes alivios por las oraciones y misas que se dicen, pero mucho más por la presencia real de Jesús sacramentado, que parece que es para ellas un continuo refrigerio. Mientras estaba en esto, vi a mi padre, con un aspecto venerable, y nuestro Señor lo puso cerca del tabernáculo. Con esto he quedado menos lacerada en mi interior. ¿Qué concluimos de esto? Bueno, o sea, Jesús no le permite tomar los sufrimientos del Padre, como lo hizo con la mamá. Pero lo que queremos enfocar es esto. Ponen al papá de Luisa a llevar a cabo su purgatorio no en un lugar X, sino lo ponen junto a un altar, porque ahí sería menos, ¿cómo diríamos? Menos gravoso, menos violento el sufrimiento por la presencia de Jesús y por las misas, la Eucaristía, en fin. Entonces tenemos 2 lecturas en donde en una se nos dice es un lugar y en otra nos da la idea de que es un estado y que se puede purgar en cualquier lado. ¿Sí? ¿Cuál de las 2? Eso no tenemos una respuesta concreta.
Jesús nos habla y lo deja así, como volando. Podríamos interpretar cualquiera de estas dos cosas. Lo importante no sería si es un lugar o es un estado. Lo importante será conocer qué tipo de sufrimiento y qué es lo que el alma tiene que hacer durante su etapa de purgación. ¿Sí? Entonces sí nos podemos encontrar en las iglesias ahí a las almas purgantes. Sí. En cualquier iglesia, en cualquier momento de la Eucaristía. Así es. O sea, y no, yo diría que no es tan como necesario. O sea, es bueno saber que pueden estar en cualquier parte y que están sufriendo su purgatorio. Si están en una iglesia, bendito sea Dios, porque ahí, según esto, es menos fuerte el dolor, el sufrimiento. Pero lo mismo da. El punto es que en cualquier lado, en cualquier momento, si nos conectamos en la divina voluntad, podemos estar junto a las almas del purgatorio en cualquier circunstancia, ayudándolos. No es nada más estar junto. Ellos no necesitan nuestra compañía. Lo que necesitan es nuestras oraciones, nuestros sufragios. Eso es lo que necesitan, ¿no? Sí. Seguimos. Ahora dice en la lectura 33-34 de marzo 10, 1935. Bueno, el título dice: Nadie entra si no está llena. Y dice: Ahora es nuestro decreto que ninguno entra al cielo si su alma no está llena hasta el borde, toda de nuestra voluntad y de nuestro amor. Basta un pequeño vacío de esto para que el cielo no se abra para ella. He aquí la necesidad del purgatorio, para vaciarse por vía de penas y de fuego de todo lo que es humano, y llenarse por vía de ansias, de suspiros y de martirios, de puro amor y de divina voluntad, para poder entrar en la patria celestial, y sin adquirir con tantas penas ni mérito ni gloria mayor, sino solo las condiciones que se necesitan para ser admitido en la morada celestial. Bueno, esto también, o sea, podemos de alguna manera, o sea, llegar al cielo, sí, pero a través del purgatorio. Y ahí nos vamos a desprender de todo lo que llevamos y nos vamos a llenar de amor, nos vamos a llenar de voluntad divina, de vida divina, pero sin mérito. Porque ahí ya no se obtiene por un acto libre de nuestra voluntad, sino ya estamos en la eternidad, ya no hay más actos, y entonces simplemente estamos disfrutando de lo que fue conseguido por nosotros en la tierra. Y lo que fue conseguido por nosotros en la tierra fue el purgatorio, o sea, la no unión con Dios, y que tenemos que ir a aprender a unirnos con Él en el purgatorio. Entonces, el alma que lo vive aquí, el alma que se dispone a vivir su purgatorio aquí, tiene méritos. El alma que le espera el punto de la muerte y es donde es mandada al purgatorio, ahí ya es sin méritos. Pero los méritos que uno ya tenía de su vida, eso sí se le vuelven a dar ya al pasar el purgatorio. Sí, pero serían los méritos humanos, ¿no? Pero sí hizo actos divinos. Por eso, si hablamos de un alma que vivió en la divina voluntad, todo lo que hizo en la divina voluntad se le reserva para cuando lleguen. Sí. En el volumen 16, lectura 7, de julio 23 de 1923, dice Jesús: Todas son almas que en todas sus cosas no encuentran a mi querer. Sin embargo, mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Es justa pena de quien quiere vivir envuelto en todas las miserias. Pero a este querer mío al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas por cuantas veces han huido de él, porque huyéndole se han vuelto culpables, se han manchado, enfangado. Es justo que tengan una pena,
formándose para ellos tantos encuentros dolorosos por cuantas veces no se han encontrado con mi voluntad en la tierra. Pero estos encuentros dolorosos serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones, como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida. Oh, cuántos gemidos de dolor salen de las prisiones del purgatorio. Estos encuentros dolorosos puede ser la cruz. Por ejemplo, las personas que rechazan su cruz, rechazan estas oportunidades que Jesús da para hacer su voluntad. Así es. O sea, y no solo la cruz, rechazamos a veces cosas positivas, ¿no? Rechazamos todas las propuestas que Dios va haciendo a través de nuestra vida para dedicarnos a algo, pero también lo vamos rechazando y a veces son propuestas, yo diría, buenas en el sentido de no necesariamente de dolor, no necesariamente de sufrimiento, sino propuestas, por ejemplo, de acciones, de obras, de vocación, en fin. Pero sí, es un rechazo. Bien. Continuamos lo que son los sufragios. Uh-huh. O sea, ya visto así, como lo hemos ido más o menos observando en los escritos, ¿qué es el purgatorio? Es simplemente un estado, un lugar en donde el alma va a aprender a amar a Dios, donde va a aprender a darle a Dios la gloria que merece, y ese es el punto culminante de su purificación. Que lo del si es un lugar o un estado, repito, es secundario, no es importante. Y algo que es sumamente necesario entender, el fuego que hay en el purgatorio es fuego de amor. Vamos a purgar por medio del amor. En el momento que el alma vea la divinidad enfrente y se nos devele tal cual es, en ese momento nuestra alma tenderá hacia él, pero como una piedra hacia el centro de la tierra. Pero lo manchado que vamos no nos permite a nosotros el estar con él. Y somos nosotros mismos los que vamos a decir, no puedo, necesito estarme un tiempo acá para purificarme y poder ser igual que él. Dios no nos manda al purgatorio. Somos nosotros los que queremos y los que nos vamos a ir voluntariamente para asemejarnos a Él y poder estar a su lado, ¿no? Sí, porque nos sentiríamos peor estando con Él sin purgatorio, ¿no? Así es, así es. Bueno, a ver, vamos a los sufragios. En María Valtorta también encontramos esta narración sobre los sufragios. Cuando por las oraciones de los vivientes que os aman, los méritos de Cristo son lanzados como esencia de ardor en el fuego santo del purgatorio, la incandescencia de amor os penetra más fuerte y más adentro, y entre el resplandor de las llamas cada vez se hace más lúcido en vosotros el recuerdo de Dios visto en aquel instante. Bueno. Oh gozo de los gozos cuando os encontréis elevados a mi gloria, pasados de ese reino de espera al reino del triunfo. Oh conocimiento perfecto del perfecto amor. Ahí vale la pena recordar que la vida eterna es conocimiento. Conocerte a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y aquí lo que está diciendo es que gozo de los gozos cuando puedan llegar a estar ya con Él, después de haber tenido el conocimiento del perfecto amor. Y ese conocimiento se adquiere en el purgatorio, ¿sí? O lo podemos adquirir aquí y exentamos el purgatorio. O sea, el purgatorio no nada más es un lugar de vacío, de llenar los vacíos de amor, sino también conocer a Dios. Bueno, es que para llenarlo, para que haya amor, se necesita el conocimiento. O sea, no podemos amar lo que no conocemos. En el momento que vimos ese resplandor, esa presencia de Dios ya ante nosotros, ahí conocimos.
Ahora lo que único que queda es esa ansia de llegar a poseerlo. Y esa ansia se va acrecentando en la medida que vamos cada vez siendo más purgados. O sea, recordemos que cada culpa es un velo. Es un velo que no me deja entrever bien a la divinidad. Por lo tanto, estoy totalmente ciego ante Dios. En la medida que voy purificando, va abriéndose ese panorama y sobre todo voy conociendo cada vez más gracias a que ese velo se va quitando, ¿sí? Y entonces mi amor se va acrecentando cada vez. Entonces el libro de cielo, que es conocimiento de Dios, también nos va dando más amor a Dios. Claro, o sea, exactamente ese es el punto. El libro del cielo, o sea, que es la revelación completa de este Jesús que ahora lo estamos viendo no solo en el exterior, sino también en su interior, y que vamos conociendo todo lo que Él quería de nosotros, vamos creciendo en ese amor, en ese conocimiento y en esa luz que nos va a ir dando el mostrarnos a Jesús y a la divinidad tal cual son. ¿Cree que no hay caridad mayor que procurarla con las oraciones a quienes amaste en la tierra y que ahora comienzan su purificación en el amor? Esos son los sufragios, ¿no? Uh-huh. Oraciones que los vivientes le hacen a los que ya están en el purgatorio. Así es. Y luego viene una lectura muy, muy importante. Jesús nos va a explicar el orden de la caridad, o sea, el orden del amor. A ver, vamos a ver. Ale o Ale. Ale o Ale. En el volumen 4, la lectura 49, enero 16 de 1901. Dice Jesús, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos, y los más cercanos a mí son las almas purgantes. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, continuamos leyendo. Porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Ese es un punto importantísimo. O sea, no se pueden ayudar. Y están a expensas del fuego del amor, pero a expensas también de lo que todos los vivientes, todos los viandantes que somos nosotros, podamos hacer por ellas. Así que estos sufragios, estas oraciones, estos ofrecimientos que podemos hacer, les van a ayudar. Ese es el modo como ellos purifican. Entonces nunca nos olvidemos de las almas del purgatorio, ¿no? sí. Aquí nos dice Jesús también que Él sufre también porque dice, oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí. Uh-huh. Y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Qué bueno que leíste esto, porque si nos fijamos ahí, ¿dónde están estas almas? En su humanidad. Dentro de Él. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿dentro de Él está el purgatorio? Pues Dios Pues está sí. en todo lugar. Dice que sí. O sea, de alguna manera nos está diciendo que Él es, o él, en Él está el purgatorio, y lo más viable sería decir, es un estado del alma. Porque si esto lo combinamos con alguna lectura, la de Luisa, en la muerte de sus padres, Sí. en donde la mamá está en la humanidad. no en el purgatorio, sino en la humanidad de Jesús, y dice Luisa, no estoy contenta de que no le tocó otro purgatorio. Uh-huh. Sí, entonces quizá lo podamos unir y de alguna forma entender que dentro de Jesús está el purgatorio, Sí. o como lugar o como estado. Uh-huh. Seguimos. Pues, ya nada más una lectura de Luisa en
en el libro 12, 125, marzo 19, 1920, donde Jesús dice: yo habría querido encerrar en mí todas las penas de las criaturas. Era tanto el amor hacia ellas que habría querido que ninguna pena las tocara. Pero esto no lo pude obtener. Debí someterme a la sabiduría y a la justicia del Padre, que mientras me permitía satisfacer en gran parte a las penas de las criaturas, no quiso mi satisfacción por todas las penas, y esto por decoro y por equilibrio de su justicia. Mi humanidad habría querido sufrir tanto para poder poner término al infierno, al purgatorio y a todos los castigos. Pero la divinidad no quiso, y la justicia dijo a mi amor: tú has querido el derecho del amor y te ha sido concedido. Yo quiero los derechos de la justicia. Yo me resigné a la sabiduría de mi Padre, la vi justa, pero mi gimiente humanidad sentía la pena por las penas que tocaban a las criaturas. Bueno, ese es también un deseo de Jesús de sufrir mucho más para quitar el purgatorio, incluso el infierno, ¿no? Pero sí, pues no le fue concedido. Por su divinidad. Dios dice que es justo que el hombre también sufra, porque, o sea, no es nada más el librarlo de los castigos, sino que necesita arrepentirse. Sí. Así es. Vamos a seguir. En el volumen 20, la lectura 20, de noviembre 3 de 1926. Dice Luisa: continúo viviendo toda abandonada en la adorable voluntad, y mientras rezaba pensaba entre mí: cuánto quisiera descender a la prisión de las almas purgantes para liberarlas a todas, y en la luz del querer eterno llevarlas todas a la patria celestial. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, por cuanto más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas que han pasado a la otra vida, por cuantos más actos hicieron en ella, tantas más vías se formaron para recibir los sufragios de la tierra. Así que por cuanto más hicieron mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen, no hay vía que se hayan hecho que no les lleven a quien un alivio, a quien una oración, a quien una disminución de penas. Los sufragios caminan por estas vías reales de mi querer para llevar a cada una el mérito, el fruto y el capital que se han formado en mi voluntad. Por eso sin ella no hay vías ni medios para recibir los sufragios. Bueno, ¿qué es lo que nos dijo? Bueno, simple y sencillamente que el alma que se va al purgatorio, dependiendo de la vida que haya llevado aquí, del acercamiento que haya tenido para con Dios, formó caminos, formó senderos, vías, como queramos decir, para que los sufragios que se hagan en la tierra le puedan llegar. O sea, no es un sufragio que pueda entrar así libremente. Se necesita que aquella alma haya hecho ese camino para que le llegue, ¿sí? Y no solo eso, vamos a ver qué sigue. Así que por cuanto más hicieron mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen, si bien los sufragios y todo lo que hace la iglesia descienden siempre al purgatorio, pero van a aquellos que se formaron las vías. Para los demás que no hicieron mi voluntad, las vías están cerradas, o bien de hecho no existen. Y si se salvaron es porque al menos en el punto de la muerte reconocieron el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él. Y este último acto los ha puesto a salvo. De otra manera no podrían ni siquiera salvarse. Para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. Su vía es directa al cielo. Quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, se ha formado tantas vías y recibe tanto que enseguida el purgatorio le envía al cielo.
Ahora, así como las almas purgantes para recibir los sufragios debían haberse formado las vías, así los vivientes, para mandar los sufragios, deben hacer mi voluntad para formarse las vías y hacer subir los sufragios al purgatorio. O sea que no solo son los caminos que hizo el alma que está en el purgatorio, sino que ahora también el alma que ofrece un sufragio debe tener sus propios caminos, sus propias vías para hacer llegar ese sufragio. O sea que no es nada más de llegar y pedir, no es nada más de llegar y pagar por una misa para fulano de tal e irse y ni siquiera asistir a la misa. O sea, se trata de tener un encuentro, un verdadero encuentro con Jesús, que eso es lo que forma ese camino, para tener seguridad de que lo que vamos a ofrecer llegue. Y puede ser que no llegue a quien queremos, porque Él no hizo camino, pero llegará a otras almas, ¿no? O sea, todo lo que se haga en favor de ellas no es exclusivo, sino se extiende a todos los purgantes. Pero aquí una pregunta, ¿el alma que vive en la divina voluntad puede rehacer los actos? Ahorita vamos a ver eso exactamente, porque es importante, está hablando de las almas normales, o sea, de la santidad normal, la vida normal. Y luego va a hablar de las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Si hacen sufragios y de mi voluntad están alejados, sus sufragios faltando la comunicación de ella, que es la única que une y vincula a todos, no encontrarán el camino para llegar, los pies para caminar, la fuerza para dar el alivio. Serán sufragios sin vida, porque falta la verdadera vida de mi querer, que es el único que tiene virtud de dar vida a todos los bienes. Por cuanto más de mi voluntad posee el alma, tanto más valor contienen sus oraciones, sus obras, sus penas, así que más alivio pueden llevar a esas almas benditas. Uh-huh. Yo mido y doy valor a todo lo que puede hacer el alma por cuanto de mi voluntad posee. Si en todos sus actos corre mi querer, la medida que hago es grandísima. Más bien, no termino jamás de medir y le doy tal valor que no se puede calcular su peso. En cambio, si no se tiene tanto de mi querer, la medida es escasa y el valor es de poca monta. Y si no se tiene nada, por cuanto el alma haga, yo no tengo que medir ni qué valor dar. Por lo tanto, si no tienen valor, ¿cómo pueden llevar el alivio a esas almas que en el purgatorio no reconocen otra cosa, ni pueden recibir sino solo lo que produce mi fiat eterno? Bueno. Pero ¿sabes tú quién puede llevar a todos los alivios, la luz que purifica, el amor que transforma? Quien en todo posee la vida de mi querer, y éste domina triunfante en ella. Esta ni siquiera tiene necesidad de vías, porque poseyendo mi voluntad tiene derecho a todas las vías. Puede ir a todos los puntos porque posee en sí misma la vía real de mi querer para ir a aquella cárcel profunda, para llevarles todos los alivios y las liberaciones. Mucho más que al crear al hombre, nosotros le dimos como su heredad especial nuestra voluntad, y es reconocido por nosotros todo lo que ha hecho en los confines de nuestra heredad con la que lo dotamos. Todo lo demás no es reconocido por nosotros, no es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo ninguna cosa que no haya sido hecha por las criaturas o en nuestra voluntad, o al menos para cumplirla. Dado que la creación salió del fiat eterno, nuestra voluntad celosa no deja entrar ningún acto en la patria celestial que no haya pasado dentro de su mismo fiat. Esta es la respuesta a tu pregunta. Uh-huh. El alma que vive en la divina voluntad no tiene camino, llega a todos. Aunque ninguno de los que estén en el purgatorio hubiera hecho camino, el alma que vive en la divina voluntad puede dar todo esto, ¿no? Así que bueno, pues viviendo en la divina voluntad, los sufragios llegan. Y no solo eso, recordemos que el alma que vive en la divina voluntad posee prácticamente como propiedad las llagas, la sangre, los sufrimientos, la muerte, todo lo de Jesús.
Por lo tanto, podemos tomar todo eso e ir y bañar a las almas que están en el purgatorio con todos los sufrimientos de Jesús, y eso va a dar como consecuencia una purificación mucho más rápida y un efecto infinitamente mayor que una oración, que un sufragio. ¿Sí? Hay una pregunta que siempre nos hacemos todos. ¿Hay almas errantes? ¿Hay almas que no saben si están en el purgatorio, en el cielo, que no? Que les dicen almas, sí, las almas errantes, o las que peregrinan sin saber dónde están. ¿Eso no existe? Eso no existe. Eso no existe, o sea, son leyendas e historias humanas, porque recordemos que en el momento de morir, un instante antes, Jesús se presenta, les muestra todo y prácticamente les da a entender que hasta ahí llegaron. ¿Sí? Así que no. Para que hubiera un alma errante, no es que el alma fue tan brusca su muerte que ni cuenta se dio, como nos dicen, es que en un accidente y murió y ni siquiera se dio cuenta, nada más como que se levanta y dice ontoy, ¿sí? Y anda errando. No, porque eso sería pensar que a Jesús se le escapó esa alma. A Jesús no se le va ninguna. O sea, y a todas las va a atender en ese momento, y en ese momento el alma sabrá exactamente qué es lo que le deparó su propia decisión. ¿Sí? Ahí conviene tener aquí unas pequeñas platiquitas sobre testimonios sobre el purgatorio. Sí, o sea, es conveniente. En la obra de María Valtorta hay un personaje, Aglae, a todos aquellos que hayan leído, que conozcan la obra, que era una esclava sexual prácticamente, ¿no? Y que ella se convierte, o sea, oyendo la predicación de Jesús, y se convierte en una seguidora de Jesús. Entonces, Aglae se fue al purgatorio y hay una comunicación que hace con María Valtorta y simplemente le dice, soy Aglae, soy el pasado fango convertido en luz. Vengo a hablarle a una hermana mía, siempre menos infeliz que yo, pero que padece mis penas de ayer. El purgatorio de la carne, que es ávida, le hablo a través de ti, que me viste en la abyección y en la redención, y que de ahora en adelante podrás decir que me has visto en la gloria. Oh, testimonia la bondad del Señor hacia las hijas de Eva, hijas corrompidas, pero que quieren quitarse de la sangre la llama abrasadora para amarle a Él. Dile que ame su purgatorio, soportando con paciencia, constancia y espíritu de sacrificio por las pecadoras obstinadas. En mi época de penitencia sufrí sus mismas penas, y por eso sé, pero no me desanimaba. Soporté con el espíritu las reminiscencias de la carne, sus alaridos de locura, a igual que un enfermo que padece por una llaga fétida, pero que la soporta igualmente. Esto es interesante, esa ansia de la carne, se opone la carne al espíritu. El espíritu quiere elevarse, pero la carne quiere continuar en su vida normal. Entonces esta alma viene a alentar a alguien que está sufriendo lo mismo que ella. ¿Qué estaría sufriendo esta persona que se está redimiendo? ¿Qué se está? La falta de Jesús. La falta de Jesús, pero está redimiéndose de una vida de prostitución. Uh-huh. Porque dice, está sufriendo mis mismas penas. Y el ansia de la carne grita, o sea, quiere más de aquello, pero el espíritu está empezando a elevarse y empieza a ver esa batalla. O sea, prácticamente está animando a esta persona, ¿no? Esa es una ayuda del alma
del alma de Aglaya, de una persona que viene a alentar a las almas que están aquí o están en el purgatorio, que ame su purgatorio. Y por último, perdón por hacerlo largo, pero es para terminar, para no dejarlo así. Hay un relato muy interesante de María Valtorta sobre las penas del purgatorio en su mamá. Sí, o sea, a ver si lo queremos. Dice, es del 4 de octubre de 1949 y hasta la hora dice las 15:30. Y dice, después de tanto tiempo veo a mi mamá. Está entre las llamas del purgatorio. No la he visto nunca entre llamas. Grito. No logro reprimir el grito del que luego le doy una justificación a Marta para no impresionarla. Mi mamá ya no aparece tan borrosa y grisácea, con la expresión dura y hostil hacia el todo y hacia todos como la vi en los primeros 3 años sucesivos a la muerte, cuando, aunque se lo suplicara, no quería dirigirse a Dios. Tampoco está trastornada y Fíjense triste. lo que está diciendo. No quería dirigirse a Dios. Sí, ella como que entró por las obras de María Valtorta, ¿no? Uh-huh. Así es, y lo va a decir, ¿no? Pero esto es interesante, ya estando en el purgatorio y no quiere humillarse ante Dios. Y lleva 3 años de ahí. Tampoco está trastornada y triste, casi asustada como la vi en los años siguientes. Está hermosa, rejuvenecida, serena. Parece una esposa con un atavío que ya no es gris sino blanco, sumamente cándido. Surge de las llamas de la ingle hacia arriba. Le hablo, le digo, ¿estás aún ahí, mamá? Sin embargo, recé tanto para lograr abreviarte la pena y también hice rezar. Y esta mañana, para el 6º aniversario, he hecho la Santa Comunión para ti, y aún estás ahí. Me responde risueña, alegre, estoy aquí, pero falta poco. Sé que rezaste e hiciste rezar. Esta mañana he dado un paso grande hacia la paz. Te lo agradezco a ti y a la monja que ha rezado por mí. Ya recompensaré luego, muy pronto. Dentro de poco terminaré mi purgatorio. Ya he purgado las culpas de la mente, mi cabeza orgullosa, luego las del corazón, mis egoísmos, eran las más graves. Ahora estoy expiando las correspondientes a lo más bajo, mas son una nadería respecto a las primeras. Pero cuando te veía tan borrosa y hostil, no querías dirigirte al cielo. Aún era orgullosa, debía humillarme, no lo quería. Luego el orgullo decayó. O sea, en el purgatorio se sigue teniendo, ¿no? El alma sigue teniendo todas las miserias que tuvo en su interior, ¿no? Y la sigue dando vida a eso. ¿Y cuando estabas triste? Todavía estaba apegada a los afectos terrenos y ya sabes que no era un cariño bueno, pero ya lo iba entendiendo. Y estaba triste por eso, porque por entonces ya habían desaparecido las culpas de soberbia y entendía que había amado mal a Dios, queriendo que fuera mi siervo y que os había amado mal a vosotros. Y eso es lo que todos queremos, que Dios sea siervo nuestro. Sí. Amándolo, diciéndole, adorándolo y todo, pero queremos que haga lo que nosotros le pedimos. No pienses más en eso, mamá, ya pasó. Sí, ya pasó, y ahora soy así. Te lo agradezco, lo soy por ti, por tu sacrificio, que ha obtenido el purgatorio para mí y dentro de poco la paz. Esa frase que acaba de decir es a lo que se refería Alejandro hace un momento. Me conseguiste el purgatorio. Lo que podamos entender de eso, cada quien que lo piense, que lo medite en su interior. Me conseguiste el purgatorio.
Seguimos. ¿Acaso en 1950? Antes, muy pronto. Entonces ya no habrá necesidad de rezar por ti. Reza igual que si yo estuviera aquí. Hay tantas almas olvidadas, almas de todo tipo. Muchas son de madres. Hay que amar y pensar en todos. Ahora lo sé. Tú sabes pensar en todos y amar a todos. Ahora también sé esto y ahora entiendo que es justo. Ahora ya no tramo. Son sus exactas palabras. El proceso a Dios. Ahora digo que es justo. Ya no tramo el proceso, o sea, ya no estoy queriendo llevar a proceso a Dios dentro del interior de ella, de juzgarlo, de decir por qué esto, por qué lo otro, esto es injusto, esto no. En un alma en el purgatorio. Sí. Entonces reza tú por mí. Ya antes he pensado en ti. ¿No ves cómo te he conservado la casa? Otra cosa importantísima, las almas en el purgatorio pueden de alguna manera interceder, ¿sí? Y en este caso consigue de alguna forma el que conserve la casa donde vivía. Lo sabes, ¿no? Pero ahora voy a rezar por tu alma y para que seas feliz o vengas conmigo. ¿Realmente María Valtorta necesitaba que rezaran por su alma? Pues yo creo que sí. Yo creo que cualquiera necesita que recen por nuestra alma, ¿no? Exceptuando a la Virgen. O sea, no creo que haya otro. Luisa misma, o sea, pedía intercesión y pedía rezo. O sea, quizá no para purificarse porque ya estaba fundida con la divina voluntad, pero no se nos olvide que todavía existe la parte humana en ellos. ¿Sí? O sea, hemos entendido mal a la divina voluntad. Y pues el tiempo se nos agota, no es momento de entrar en esta plática. Sería interesante hacer un programa para distinguir exactamente qué es la vida en la divina voluntad y cómo se coordinan la parte humana con la parte divina. Porque la parte humana nunca deja de existir, que es la voluntad humana. Entonces aquí estamos entendiendo que el purgatorio es una extensión del tiempo. En el purgatorio de alguna manera hay tiempo. Hay un momento de entrada y un momento de salida y un intermedio. Tiempo como el nuestro, quién sabe, lo más probable es que no. Dios no vive en el tiempo. ¿De qué manera miden el tiempo allá? No sabemos. O sea, pero simplemente si hay un inicio y un final, si hay un entrar y un salir, quiere decir que hay un intervalo en que el alma estuvo ahí purgando. Sí. María Valtorta refiere eso a los años en la tierra, pero porque ella está viviendo en la tierra y las veces que ve a su mamá, pues hay con diferencia de tiempo. Sí, nos están viendo ahorita, ¿no? Sí. O sea, definitivamente estamos ante la presencia de todo el mundo celestial, el mundo espiritual, ¿no? Así que, bueno, no sé qué tiempo, pero sí hay tiempo. Sí. Pues amigos, espero que esto haya servido de algo y perdonando lo largo de este programa, pero había que terminarlo para no hacer otro con pequeñas cosas o dejarlo mucho. Sí. Ahora vemos una parte más sobre la importancia de vivir en la divina voluntad. Así es. Aparte de repetir la vida de Jesús, es ayudar a nuestros hermanos purgantes. Uh-huh. Así es. Así que bueno, pues vamos a hacer uso de nuestro camino real que tenemos, ¿no? Esa carretera real. De abrir muchas vías. Bueno, tratar de vivir en la divina voluntad divina. Para llegar sí, a todos. Uh-huh. Alejandro, gracias Alejandra. Gracias doctor. Hasta luego amigos. Hasta luego, muchas Hasta luego.